Para la gente que nos ve, quizás de primeras, nuestro siguiente invitado no le suene del todo, pero ya veréis que en cuanto empieza a hablar, esa voz es tremendamente característica, porque durante un montón de años aquí en España, nuestro amigo José Antonio Mielgo ha sido pues nuestro acompañante, ¿no? Durante todas estas tardes tenísticas, porque ha sido la voz tanto de Movistar como de Canal Plus. Así que aquí lo tenemos, José Antonio Mielgo. Lo primero de todo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Tocayo? Muy buenas. Bien, 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 bien. En el paro, pero muy bien. Todo lo bien que se puede estar sin trabajar y viendo el tenis desde el otro lado. Pues como tú dices, ¿sabes qué? Ha sido noticia porque los últimos días nuestro amigo José pues, dejó los micrófonos y bueno, ha sido una prejubilación. No sé si, ¿cómo llevas esos primeros días como prejubilado? Pues mira, si te voy a ser sincero, sorprendido por la cantidad de mensajes que he recibido, tanto en redes sociales como en mi WhatsApp personal, gente con la que me he ido encontrando. Sorprendido, ¿eh? No sabía yo que había dejado tanta huella desde los micrófonos y aprovechando un poquito el tiempo, haciéndome la idea, también mucho papeleo, que también toca ahora, y pensando ya un poquito en futuro. Con calma, pero pensando en futuro. No sé si te ha tocado ya empezar a echar un poco de menos la rueda en la que estamos metidos dentro del mundo Ujú. tenístico. Mira, te voy a ser sincero. Ayer que empezaba Alcaraz en Indian Wells y que un par de horas antes estaba cenando con mi hijo por ahí, dije, anda, si yo a estas alturas no estaría aquí. Y bueno, no sé si es una manera de echar de menos, pero sí es una manera de decir, estoy en otro lado en el que no tenía que estar, quizá. Pues mira que nosotros cuando nos enteramos de la noticia, pues la verdad, nosotros nos pilló un poquillo por sorpresa, porque, a ver, cuando dijimos, ostras, que se prejubila José, pero José mucha pinta de jubilado no parece tenerla, ¿no? A mí me gustaría saber Joder, cómo, cómo se te propone a ti esa prejubilación, cómo te enteras de ella, cuándo fue, cómo se produce todo ese proceso. A ver, más que una proposición, al final es un momento empresarial, ¿no? Telefónica es quien paga en Movistar Plus. Yo creo que todo el mundo más o menos ha escuchado hablar que Telefónica había planteado un ERE, porque ya no hay prejubilaciones por ley, ¿vale? Había planteado un ERE para toda su plantilla y eso incluía Movistar Plus, porque al final Movistar Plus, la empresa para la que yo trabajaba, TAD, es una filial de Telefónica. Esto ya afecta a mayores de 55 años y yo ya también es verdad, José, que llevaba un tiempo que, ostras, sentía que había hecho mucho y había disfrutado mucho de mi trabajo, pero que ya no estaba con esa ilusión con la que llegas de nuevo, ¿no? Y que estamos viajando, estamos yendo a torneos, entran nuevos compañeros, pero yo particularmente llegaba a los torneos y digo, ya no es esa ilusión, ¿no? Y a mí cuando no tengo la ilusión para aportar cosas, prefiero cambiar de rumbo. Y esa ha sido un poco quizá la razón que me ha llevado a algo que yo ya tenía en mente hace años, pues aprovechar una oportunidad, ¿no? Que es lo que he hecho para hacer eso, hacer un cambio de rumbo en mi vida. Y ya por edad de jubilarme no, pero estoy, como dije a alguien, estoy más cerca de edad de jubilarme que de la ruta del bacalao, ¿eh? O sea que... ¿Pero te llevó mucho tiempo tomar la decisión o fue algo que realmente te llevó poco tiempo? No sé si... Pues a ver, llevarme me ha llevado años, porque ya te digo que más o menos uno sabe que en la empresa va a haber esta oportunidad cada cierto tiempo, ¿no? No me acuerdo si la última fue hace 7, 8, 9 años y yo ya casi desde ese hice cuentas y dije, "Ah, no, pues igual para la siguiente me toca, ¿no?" Y todo ese tiempo he sido el que yo he tenido tiempo para pensarlo, para ver cómo me sentía también trabajando y para notar todo esto, ¿no? Y luego yo soy en muchos momentos soy de cuando decido hacer algo, es muy difícil quitarme la idea de encima y ya dije: "Ya está, para adelante". A pesar de que mucha gente me dice: "Pero hombre, no, si todavía tienes cosas que hacer", mi propia mujer, "no te quiero en casa". Bueno, pues aquí me tiene. Oye, me hablabas de perder la ilusión. A mí me gustaría preguntarte, a ver si te puedes abrir tú y contarnos Ujú. realmente por dónde crees tú que se te empieza a ir un poco la ilusión con el paso del tiempo estos últimos años. A ver, bueno, quizá perder la ilusión suena muy fuerte, ¿no? Se resume en eso. Quizá es notar que no tenía esa ilusión que es necesaria y compararme, ¿no? Pues mira, en estos últimos años que hemos viajado más y más tiempo a Wimbledon, a US Open, por ejemplo, y han venido con nosotros compañeros que nunca lo habían hecho, les miraba a ellos, veían ellos esa ilusión con la que yo empecé a hacer aquellos primeros viajes y estar de esa manera en los torneos y no me reconocía. Yo sentía que yo ya iba ahí porque era mi trabajo, era mi obligación
y a tratar de hacerlo lo mejor posible, que es lo espero que eso siempre haya salido así, ¿no? Porque ha sido mi intención, pero que no tenía esa misma ilusión y dije, uff, igual ya es momento de... Yo he sido gente de culo inquieto, ¿eh? De querer probar siempre cosas muy nuevas y dentro de Movistar Plus no he hecho solo tenis, he hecho narraciones de fútbol, de NFL, he Ujú. editado programas, o sea, me he movido mucho. Y he notado que quizá también llegaba el momento de decir, mira, cambio de rumbo y aprovechar esa oportunidad, como te decía. ¿Y qué es lo que más quizá te costaba de tu profesión? ¿Era más el tema de los horarios, muchas veces partidos muy nocturnos, los viajes, tantos torneos seguidos? ¿Qué era principalmente lo que más te podía llegar a, digamos, agobiar en ese sentido? A ver, en esto hay mucha gente que va a decir, pero mamón, si tenéis un trabajo envidiable, ¿no? Y es verdad, que tenemos la oportunidad de hacer algo que a muchos les encantaría, ¿no? Pero al final es un cúmulo de todo eso que tú estabas diciendo. Mm, las noches ya con los años y con la acumulación de años no se aguantan igual. Los viajes ilusionan porque es un viaje, porque sales de casa, porque cambias de aire, porque sales del locutorio y vas a poder hablar con los tenistas, pero una vez que estás allí te vuelves a encerrar en un locutorio y sigues haciendo más o menos el mismo trabajo, ¿no? Yo creo que esto lo ha sentido todo el mundo. Cuando algo que te gusta, que te hace pasártelo bien, notas que se convierte en rutina, algo va raro, algo no está funcionando. Y estaba pasando eso. Estaba empezando a notar que quizá yo ya estaba metido en una rutina que no quería que se convirtiera en una rutina. Yo creo que ese era un poquito el motivo personal por el que he querido aprovechar la oportunidad. No, fíjate que yo, aquí nosotros tenemos todavía la suerte de poder medio elegir los partidos que hacemos muchas veces, pero sí es verdad que yo siento el tema de, mira que nosotros llevamos 5 años, no me he llevado 30, pero sí que en cierta manera muchas veces sentimos, o yo personalmente siento ese, digamos, tantos partidos seguidos, esos horarios. Muchas veces siente que la cabeza necesita un poco descansar, ¿no? Yo me imagino que también muchas veces siente uno que dice, "Joder, es que estoy muy cansado, vengo de un torneo donde he trabajado hasta por las noches y ahora me viene otro exactamente igual, ¿no? Muchas veces esa rueda, también incluso el propio tenista también muchas veces lo sufre. Nosotros como narradores o comunicadores también por ahí nos vemos un poco pillados, ¿no? Por los dedos, ¿no? Sí, viene a ser lo mismo. Yo digo que a mí me ha servido para entender a los tenistas. Ujú. Para comprender qué es lo que pueden sentir ellos, porque en nuestro calendario, y ahora te incluyo, José, porque tú ya lo, como dices, lo estáis viviendo, es el suyo. Yo cuando de repente acababa la temporada en noviembre y hablaba con todo el resto de compañeros del Plus que me decían, me voy, chavales, de vacaciones hasta el año que viene, les decía, ¿cómo hasta el año que viene? Digo, sí, vacaciones de tenista. Digo, ellos se van a las Seychelles o a las Maldivas, pues yo me voy a casa o al pueblo a ver a mi padre, ya veremos. Y sí, es un poco eso, ¿no? Que te metes en una rueda en la que, como muchas veces decimos para Djokovic, para Alcaraz, para todos estos que compiten, necesitas algo que te ilusione, que te haga volver a tener chispa para decir, el año que viene vuelvo a tope. Lo encontrabas, cuando llega el momento de descansar lo encuentras, Ujú. pero cuando vuelves a meterte en la rueda de 11 meses de no parar, no parar, no parar, no parar, eh, se notan los 30 años, yo creo. Desde luego. Y si no te hubiera tocado esta prejubilación ahora, ¿no? La propuesta que al final acabas aceptando, ¿tú habrías seguido? Sí, claro. A ver, que yo me lo seguía pasando bien. Antes me decías que si echaré algo de menos, ¿no? Yo creo que echaré de menos el momento es en el que pulsaba el botón que enciende el micrófono y te pones a hablar. Porque yo espero y deseo que eso no se haya notado, que yo he estado con esa ilusión, con el micrófono abierto Siempre. hasta el último partido y hasta la última palabra de ese último partido que no narré, ¿no? Yo eso he intentado e incluso lo he hablado con alguno de mis jefes que no se notara, que incluso problemas que pudiéramos tener o bien personales o bien con compañeros nunca se hayan notado en antena, ¿no? Entonces, si no hubiera habido esta oportunidad, estoy seguro de que habría encontrado la ilusión. ¿Sabes qué pasa también? Que cuando ya te metes en ese mundo empresarial y sabes que las ocasiones y las oportunidades empresariales pueden llegar, a veces ya piensas más con la cabeza Ujú. que con el corazón, ¿no? El corazón me había dicho, oye, José, ¿dónde vas? Me habría dicho lo de mi mujer, no te vayas a casa. Pero también hay que pensar un poquito en el futuro cercano y en el futuro personal de cada uno, ¿no? Económico. Al final esta vez ha podido más la cabeza que el corazón. ¿Estabas muy nervioso el último día, José? Eh, yo creo que habría estado más nervioso si sí se hubiera jugado el partido. Pero claro, como ya me enteré como 50 o una hora antes, 50 minutos, una hora antes de que no iba a haber partido, pues me fui de la comida donde estaba
y llegué al Plus diciendo, pero bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y no hay partido. No eran nervios, sí te reconozco que era una especie de sensación rara de a ver qué sale el último día. Y salió tenis, salió todo muy raro. La verdad que sí. El último partido, para el que no lo sepa, fue la final de Dubái, que finalmente pues, no hubo final por esa retirada de Crixport. Y bueno, mucha gente se hace ahora esa pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué, José? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué viene? A ver, pues yo algo he contado en redes, ¿no? Yo dejo el micrófono, dejo la narración, quiero descansar de la narración, ¿vale? La narración solo, pura y dura, agota y agota mucho. Pero sí me voy a querer reinventar. Me tomaré mi tiempo, probablemente todo este mes de marzo para mí, para también estar con mi padre, que me está necesitando ahora bastante. Y luego sí quiero empezar algo. Me encanta el mundo del podcast. Yo vengo de la radio, yo empecé en la cadena SER y el mundo del podcast me apasiona. Soy oyente de varios podcasts que me encantaría imitar o intentar imitar, ¿vale? Porque algunos son muy top. Y por ahí quiero lanzar un poquito mi nueva aventura. También me he liado a aprender cositas de inteligencia artificial generativa que sé que voy a poder adaptar a este nuevo mundo en el que me quiero meter. O sea que sí, por ahí tengo inquietudes, esas no me van a faltar. Pero ¿cómo será ese podcast? ¿Será algo casero? ¿Será algo que viajes, grabes en un set? ¿Qué idea tienes en la cabeza? Pues mira, yo como era algo que ya estaba pensando antes, yo tenía y sigo teniendo la intención de hacer algo muy artesanal, ¿vale? Como decíamos en mi época, con mis manitas, mi tricotosa y el maletín de la señorita Pepis, que esto suena muy, muy boomer, muy viejuno, pero lo decíamos así, ¿no? Con mis cacharritos y con todo lo que yo iba aprendiendo hasta ahora. Luego he tenido la fortuna, por contactos, por moverme en el mundo del tenis, de hablarlo con gente y decir, oye, quiero empezar esto, ¿qué crees? ¿Te interesaría esto? ¿Te interesaría lo otro? Y de repente, pues igual me sale la posibilidad de tener un apoyo fuerte detrás y empezar algo ya más serio. Ujú. Entonces, eso me vas a permitir que hasta que no lo tenga ya muy claro, que espero que no tarde mucho, pues no cuente nada. Pero sí, de una manera seria o de una manera artesanal, la manera artesanal será hacer un podcast solo de audio y contando con muchos amigos y contando con cositas que estoy creando con ya cosas en las que ya estoy trabajando, ¿vale? Y si hay un patrocinio fuerte detrás, creo que, y ahora voy a hablar en plural, para darte una pequeña pista, os vamos a sorprender, Vaya, porque me llevaré conmigo a alguien, para no estar yo solo, anda. que me ayude en la nueva aventura. Y va a ser un programa que tenga una parte de actualidad, que hable mucho de tenis, y va a tener otra parte u otro espacio de podcast que sea más entretenimiento y que tenga algo que ver mucho con el tenis, pero quizá también vaya por otros derroteros. Al final, yo sí me pongo a hablar, puedo ponerme a hablar de muchas cosas. Ya, ya. Y me encanta mucho filosofar y hablar de vida y a lo mejor termino hablando de todo menos de tenis. Fíjate. Pero sí, por ahí van los tiros, José, por ahí van los tiros. Oye, Esto ¿cómo? sí que no lo bastará, lo sabemos los allegados, nada más. Vale, vale, bueno, tenemos pendientes ahí a tus redes. ¿Tú cómo entras al mundo del tenis, José? Yo imagino que como todos, primero como aficionado, ¿vale? Siendo estudiante de periodismo, eh, era la plena época de Steffi Graf, de Mónica Seles, de Arantxa Conchita en nuestro país, ¿no? Que era sobre todo lo que me entró por los ojos, antes incluso que el tenis masculino. Y mira que por entonces también el tenis español tenía buenas. Y a partir de ahí me presento a una beca de la cadena SER, me olvido del tenis por un momento, y cuando llego a Canal Plus, que yo entré en el 96 para narrar para los Juegos de Atlanta, que fue cuando Canal Plus creció y dio aquellos primeros y únicos juegos, al año siguiente Plus compró la agüita. Entonces yo supongo que en la entrevista de entrada de trabajo dije que me gustaba el tenis, que me gustaban los deportes, y me llegó el redactor jefe, Esteban Cuesta, me dijo, oye, que me han dicho que te gusta el tenis, ¿te gustaría narrar? Digo, sí, ¿por qué no? Adelante con ello, ¿no? Y por ahí empecé. Arranqué mis primeros partidos con mi compañero Mac, con Miguel Ángel Calleja, porque entonces digamos que la voz real del tenis era Chus del Río. Él era quien narraba las finales de Wimbledon, que era lo que tenía Canal Plus entonces, el que hacía US Open también. Y entre Mac y yo nos encargábamos del resto de jornada. Ujú. En aquellos tiempos, te hablo del año 97-98, que teníamos también US Open. Cuando llegaba el US Open, Miguel Ángel y yo nos metíamos en un locutorio a las 7 de la tarde y nos íbamos a las 5 de la mañana del locutorio y era un partido detrás de otro para los dos. Madre mía. Cenábamos allí, no dormíamos allí por vergüenza. Y así empecé, el siglo pasado. Yo imagino que no te esperabas estar tanto tiempo, ¿no? Comentando tenis. No, ni me esperaba estar tanto tiempo, ni me esperaba convertirme.
pues en algo que yo ni siquiera pensaba ni soñaba, ¿no? Y reconozco que me lo he pasado muy, 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 muy bien todos esos años, todos esos años. Cuando miras atrás, ¿de qué es lo que te sientes más orgulloso de todo lo que has hecho? Pues, pues mira, quizá de haber sabido, sin cambiar estilo, de haberme ido reinventando y obligarme, porque yo soy una persona que necesita obligarse a tener rutinas, porque soy disperso, o sea, me pongo a hacer una cosa y se me ocurre otra y otra y otra y otra y otra, y para esto del periodismo a veces hace falta rutina y hace falta método, y he conseguido obligarme, ¿no? Y muchas veces parezco muy maniático, quien ha estado trabajando conmigo lo sabe, y sabe también que a lo mejor después de un partido de 4 horas es mejor no hablarme, ¿no? Y yo creo que esa obligación que me he hecho de volverme rutinario en el trabajo, personalmente es lo que me llevo del trabajo. Y de lo más orgulloso es de eso que te decía también al principio, de haber notado ahora que he anunciado que lo dejo, el cariño. O Ujú. sea, sí lo notaba cuando iba a los torneos y te cruzabas con los aficionados de esta familia del tenis que tú conoces, sé que no es muy grande, pero es muy agradable. Y notaba ese cariño, pero ahora ha sido Hombre, eh, muy exagerado, muy tú piensas, exagerado. José, que tú eres casi como si nos estuvieras acompañando en nuestras casas Mm. cuando, ¿no? En estos grandes partidos que hemos visto por televisión. Al final se te coge cariño en ese sentido, porque al final es como que eres un colega que estás ahí contándonos lo que está pasando. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que eso lo sé y la gente me lo ha dicho y me lo ha repetido y mis propios amigos de la cuadrilla cuando vamos por ahí me presumen y dicen, este es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Dice, "Sí, no le vais a conocer, pero que hable, verás que no sabéis quién es, no sé qué". A ver, de todo eso era consciente, pero tú también me conoces un poquito y yo soy una persona que todo eso no me gusta. Ya, O ya. sea, no entré en el periodismo por la fama, yo entré para trabajar, para pasármelo bien, porque yo no tenía una vocación de periodista, la descubrí ejerciendo esto, Ujú. ¿no? Y me picó el gusanillo y yo siempre he sido de los periodistas que prefieren no ser la noticia. Esta semana lo estoy pasando mal. No os he dicho a nadie que no, porque va en mi filosofía de vida y hoy otro chaval me ha pedido que para el máster, pues entrevista tras entrevista Joder. y no lo paso bien, no lo paso bien, pero bueno. Y, y sí, o sea, yo cuando lo hacía no era consciente, estoy empezando a ser consciente ahora y fui consciente un día que me lo dijeron, que creo que esta la he contado alguna vez, los padres de David Ferrer, Ujú. que llegamos un día a hacer una entrevista para el Tiebreak, para el programa que hice con Roberto Carretero, y de repente no sé si fue su madre o su padre, y nosotros queremos hacernos una foto con vosotros. Digo, a ver, que yo no tengo ni siquiera yo una con David, Ya, ya. que yo no soy fan, no pido fotos. Sí, pero y digo, ¿y por qué? Dice, pues porque vosotros sois los que nos habéis contado los partidos de David. Claro. Y ese día yo empecé a ser consciente de eso. Ese día empecé a serlo. Yo creo que esa es la parte bonita de esta profesión, José. El hecho del el Mm. cariño al final que recibimos de la gente por, ¿no? Pues contar un poco, hacerles partícipe un poco de todo lo que está pasando, que fíjate tú, ¿no? Pero bueno. Sí, no, a ver, esa desde luego que es preciosa, ¿no? El poder notarlo, el poder sentirlo es precioso y de verdad que ojalá. Yo que hayamos podido devolver o que haya podido devolver eso de antemano con lo que hacía, ¿no? ¿Hay algo que te haya quedado por hacer y que te hubiera gustado dentro de esta profesión? Uf, no sé decirte. Bueno, sí, hay cositas que todavía tengo ganas. Alguna que otra entrevista que me apetece hacer, ahora que creo que ya estoy preparado para empezar a entrevistar, pero creo que no va a quedar pendiente. Yo creo que lo lograré. Tengo alguna Muy entrevista bien. por ahí que digo, esta la quiero hacer sí o sí, y hasta que no la consiga no pararé. Eso es bueno, ¿eh? Oye, ¿cuál es el partido de todos los que tú has narrado que es mejor recuerdo te haya dejado en la cabeza o el más especial para ti? El partido ese que siempre se te viene a la cabeza cuando estás ahí durmiendo, a punto de dormir en la almohada, se te viene a la cabeza. ¿Cuál? A ver, no hay uno fijo, ¿no? Porque primero, creo que también te lo he dicho a ti personalmente y a muchos se me olvidan. Muchos partidos según termino se me olvidan. Luego hay cosas que es imposible de olvidar y lógicamente esa final de 2008, pues como la has visto mil veces, te la recuerdan cada poco, pues te acuerdas, ¿no? Pero aquello de que, pues ahora, por ejemplo, que sí que he echado un poquito la vista atrás, pues ni ahora, fíjate, me quedo con partidos. Sí me acuerdo pues de que hice aquella final de Safin con Sampras, ¿no? Y de haber estado en esa rueda de prensa allí in situ, que dices, ostras, ¿no? ¿Qué cosas he vivido? Me quedo más con eso, con vivencias, que con un partido en sí, ¿no? O estando en un US Open
ahora que escuchaba a Juan Carlos Ferrero también en entrevistas con vosotros, cuando él era joven, pues estar de repente, no sé si el año 99-2000, en el US Open, y irme a la Louis Aston a ver un partido y sentarme al lado de él y de Cascales, porque también estaban de espectadores, cuando él estaba empezando. No, me quedo con Ujú. esa serie de recuerdos, más que con partidos en sí. Has mencionado tú esa final de Wimbledon 2008 entre Federer y Nadal. Ujú. Yo, bueno, la vimos, yo también la recuerdo, fue especialmente memorable, que como digo, tú nos acompañaste. Creo que estás con Conchita, ¿puede ser? Sí, Con sí, sí, esa la Conchita. viví con Conchita, porque Roberto Carretero acababa de entrar un año antes, pero él estaba en Manacor. Y Ajá. esa la hice con Conchita Martínez, que estaba más nerviosa que Rafa, yo creo, ella. Sí, ¿no? Oye, yo la verdad me acuerdo porque, claro, fue una final que no sé si empezó a las 2 o a las 3 y se acabó a las 10 de la Sí. noche. Eso fue, vamos, ¿cómo recuerdas tú aquel día? Porque, claro, nosotros estábamos en nuestras casas, pues podíamos ir al baño, podemos ir a comer algo, pero vosotros allí, o sea, ¿tú cómo gestionaste ese día tan caótico con los parones? Aquello fue interminable. Hubo momentos que pensábamos que no la terminábamos, que, que se iba a repetir aquella historia que yo creo que solo ha ocurrido una vez, ¿no? Que se tuviera que jugar el lunes. Y luego reconozco que le dio aquello de terminar de noche, porque era de noche, ¿eh? Sí, sí, sí. Si ven las imágenes, no se llevan a engaño, porque dicen, no, pero si se veía perfectamente, la iluminación en televisión cambia, era de noche cuando acabó. Yo no sé cómo veían la pelota en los últimos 3-4 puntos, porque yo no la veía, de hecho, desde la cabina. Y el hecho de que terminara así, yo creo que la hizo más memorable todavía. Yo creo que por eso no se nos olvida a nadie, ¿no? Porque ha sido algo distinto totalmente. Verles de noche, la entrega de trofeos con luz artificial y las lucecitas de las gradas, fue todo muy distinto. Fue una emoción. Es verdad que esa, ahora que me pongo a recordarla, como esa no he tenido. O sea, como esa emoción no he tenido. Me emociono mucho en todas las retransmisiones, en todas las finales, sobre todo, pero como aquella no, porque es que además me acuerdo que tenía a Conchita al lado que me estaba agarrando la pierna, que estaba súper nerviosa. Y sí, sí, fue especial, fue especial. Y afortunadamente terminamos en domingo. Y bueno, pues lo del baño y todo esto se gestiona. Yo creo que hay. Ahora mismo no me acuerdo, pero yo creo que ni me levanté, José. ¿En serio? Empezó a las 2 de la tarde de Londres y terminó como a las 9:20, lo que es el partido, más entrega de trofeos a las 10 o así. Y no, yo no salí de la cabina, no salí de la cabina. Ostras. Yo voy a los partidos, voy con todos mis deberes hechos. O sea, Y como le dije hace unos meses a unos compañeros de Vitoria, el suelo pélvico bien entrenado. madre mía, eso tiene que ir narrando con urinario, José. No, 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 no. Madre mía. Igual he entrenado bien mi próstata y lo agradezco cuando sea ancianito de verdad. Oye, también este verano hubo una cosa que a mí lo estuvimos también comentando mucho también nosotros, incluso aquí en la comunidad, ¿no? Creo que fue algo novedoso que Movistar propuso el tema de que dos extenistas, como fue Correia y Ujú. Feliciano, estuviesen comentando ellos solo un partido. Era la primera, no sé si ha sido la primera vez o algo así que se hacía, lo desconozco, pero sorprendió. No sé si tú desde tu punto de vista, a ti, ¿tú eso cómo lo viste? Eh, a ver, te voy por partes. En España sí es la primera vez que se hacía, que yo recuerde, ¿eh? Yo justo el año pasado lo había visto en ESPN, Ujú, porque lo hacen los hermanos McEnroe. ujú. Patrick y John, lo único que yo, a ver, lo que vi yo de pasada, yo creo que ESPN lo que hace es propone una especie de carrusel de la jornada, va conectando con partidos y en uno de los partidos, normalmente el partido chulo, donde estaban los hermanos McEnroe, pues hacen durante 2, 3, 4 juegos esa especie de comentarios. Entonces, pues esto es algo que llegó a mí al año siguiente, pues no mucho antes de viajar a Wimbledon, ¿no? Me llamó mi jefe y me dijo, oye, bueno, me lo comentó Mac, primero mi compi, están pensando hacer esto, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Digo, Mac, digo, mira, yo ya sabes cuál es mi papel aquí. Yo trabajo para la empresa y la decisión que haya empresarial, pues la aceptaré. No, no tengo ningún problema en eso porque sé cuál es mi situación y mi papel, ¿vale? Y luego mi jefe me pidió opinión y también le dije muy honestamente, igual que te lo cuento a ti ahora, digo, hasta que no lo vea, no te puedo decir una opinión de qué me parece. Digo, igual me parece fantástico, porque yo sí tenía en mente que podía quedar chulo. O sea, tener en una retransmisión a dos tenistas hablando de tenis entre ellos mientras tú en casa ves un partido, puede quedar bien. Lo que también he visto luego con la práctica es que es difícil. Ujú. Es difícil hacer eso durante todo un partido entero, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo viví así. Me vino muy bien porque tuve la oportunidad, que creí que también me retiraba sin lograrlo, de sentarme en la central de Wimbledon, Ajá. ¿eh?
que la gente dirá, coño, pero estabas ya en tu cabina de retransmisión. No es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Tú cuando estás en tu cabina de retransmisión estás trabajando y ves el partido de una manera profesional. Cuando te bajas a la grada, aunque lleves tu acreditación, tienes una parte de corazoncito de aficionado. Y esa sensación, pues mira, tuve la suerte también de tenerla, ¿no? Gracias a esa idea. Entonces, digamos que hay cosas que se sacaron positivo, otras a lo mejor que no tanto. No sé si eso se seguirá viendo. ¿Tú que más o menos puedes tener alguna pista? Pues mira, es algo que yo estoy hablando con Alex, con Feli, pero no ni para saber si se va a seguir haciendo o no, simplemente un poquito por intercambiar sensaciones de qué nos había parecido, ¿no? De cómo se habían sentido también cada uno de ellos. Y también te soy sincero, este año yo he estado ya muy poquito por Movistar Plus, apenas el mes de febrero, y no he querido ni preguntar ni tampoco enterarme. No sé si, Ya. si se seguirá haciendo o no, la verdad. No. Yo he dicho que me iba y no he querido tener esa curiosidad. Cuando llegue el momento me enteraré. Tú sabes, hay muchos chavales jóvenes que están haciendo la carrera de periodismo, muchos Mm. sueñan, ¿no? Con llegar ahí a la televisión, ya no solo en el tenis, ¿no? En otros deportes, pero claro, hay muchos, tanto en la televisión como en las radios, hay muchos extenistas, exfutbolistas, ¿no? Que están ahí en la televisión, en la radio, como digo, y para ellos ven como muy difícil poder llegar ahí, ¿no? No sé qué visión tienes tú de la profesión hoy día, viendo que para los chavales jóvenes que tienen 20, 21 años, es difícil hacerse un hueco, ¿no? Para llegar ahí a ese sitio. A ver, siempre ha sido difícil. O sea, no ahora porque quizá veamos más profesionales de cada uno de los deportes haciendo labores de periodismo, va a ser más difícil. Siempre ha sido difícil. Eh, Primero porque las empresas no quieren contratar mucha gente, segundo porque el mercado ya hay muchas cosas, nos estamos dando cuenta de que se van a automatizar. Esas labores para las que yo entré en la televisión, que era hacer resúmenes de partidos, ya las hace una máquina, por ejemplo, con lo cual por ahí ya no vas a tener entrada. Entonces es posible que por ahí se esté reduciendo el camino que hay de entrada, ¿no? Yo les diría que no pierdan la ilusión y que sobre todo aprovechen esto que estamos haciendo tú y yo ahora. Este nuevo rumbo que, por ejemplo, voy a tomar yo y que ojalá también me dé la oportunidad de apostar por chavales jóvenes y por talentos, ¿no? Que yo te diga, pues mira, ha entrado ese patrocinio fuerte que esperaba y no lo voy a hacer yo solo, sino que voy en redes, que soy un negado, pues me voy a traer a tal chaval, a tal persona, que sé que lo hacen de lujo, ¿no? Que aprovechen los nuevos canales que hay. Probablemente sea muy difícil de entrar en esos canales de televisión, de radio que ya están establecidos y quizá probablemente también sea difícil a un futuro no muy lejano que esos canales sigan subsistiendo. Que ya veremos la de vueltas que va dando el mundo, que en 30 ya ha dado muchas, ¿Tú, en 30 años. tú volverías a elegir el periodismo si tuvieses 18 añitos? Eh, Qué buena pregunta esa. Qué buena pregunta. Me da que a lo mejor terminaba haciéndolo de la misma manera. A mí me gustaba más escribir, ¿vale? Yo era de letras puras y quería haber estudiado filología clásica, imagínate, lo que quería haber estudiado, Ostras, yo y dedicarme al enfermería, mundo José, de... fíjate. Joder, no vas mal tampoco. Bueno, también es una forma de atender a gente, esta del periodismo, ¿no? Y de sanar mentes también y cuerpos. A lo mejor sí, ¿sabes por qué? Porque probablemente por aquello de querer escribir, habría terminado en el periodismo y me picaría, igual que me picó. O sea, yo me hice periodista en un mes que estuve en la cadena SER. O sea, el primer mes que entré de beca con 20 años, creo, 19 o 19 para 20, dije, ostras, este mundo es maravilloso. Y yo creo que me volvería a enganchar por ahí, seguro, seguro. Tu dupla con Carredero ha sido mítica. Yo siempre celebro la importancia de congeniar con alguien, ¿no? Yo creo que esa energía que traspasa la pantalla, y creo que a nivel personal vosotros dos, yo creo que también lo sentíais, ¿no? Esa conexión que teníais, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, nos hemos llegado o sea, yo he sido la persona con la que más me he leído el pensamiento en las retransmisiones. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchísimos y muy buenos, los mejores. O sea, tuve la gran fortuna de empezar con Mac, pero es que detrás de Mac, cuando tomé el relevo de Chus del Río, mis compañeros aquí a los lados eran Manolo Santana y Miguel Ángel Cibiarraín. O sea, O sea, imagínate, joder. con ellos aprendí yo todo esto, ¿no? Y anda que no se metían conmigo y me gastaban bromas. Es muy fácil, al final, mira, yo, quizá por mi forma de ser, José, también, yo soy una persona que se amolda. Eso me lo enseñó el judo. Yo tenía un profesor de judo que decía, vosotros en el judo tenéis que ser como el junco, que según le da el aire tiene que moverse, ¿no? Y yo esa filosofía la he llevado a mi vida personal.
y la he aprendido para las narraciones. A mí en una narración me gusta que el que hable sea el que sabe de tenis y yo el que guíe, el que ponga el ritmo, el que ponga la pausa. Entonces yo creo que esa manera mía de amoldarme me ha permitido congeniar bien con todos los comentaristas con los que he tenido la suerte de trabajar, ¿no? Porque yo creo que me he llevado muy bien con todos y que enseguida he notado que hacíamos chispa con todos los que han entrado, hasta estando poco. Pero claro, con Robert han sido, pues te dije que entró en el 2007, pues fíjate, eh, Casi prácticamente 20 20 años, años, exactamente. casi 20 años haciendo una media de 2 partidos diarios por torneo, ¿no? Pues claro que hay relación, claro que hay relación y al final nos hemos mimetizado un poco el uno con el otro. Yo empecé a tener una parte canalla que no tenía, que también me ha venido bien pues para a lo mejor hacerme un poquito más maduro, ¿no? Y Robert yo creo que le ha aportado ese punto de madurez y asentamiento que él también necesitaba y decir, templa, templa, chaval, que tú vienes muy desbocado. Ha sido bonito, ha sido bonito, ha sido bonito. Y ya para acabar, este viaje que ha sido tu carrera ha merecido la pena, ¿no? Sí, claro, hombre, claro, claro. Sí, 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 ha merecido la pena porque me ha llevado a esto. O sea, me ha llevado a que yo el día que decido que dejo mi carrera profesional, eh, activa, en la que más tiempo he estado, digamos, mi decisión es no desligarme del mundito este. O sea, porque yo ahora perfectamente, si no me hubiera gustado y si no hubiera disfrutado y si no hubiera merecido la pena, colgaba el micro, me dedicaba a cocinar aquí en casa, que es lo que también me gusta, a aprender a tocar el piano, que es lo que quiero hacer cuando de verdad me jubile y ya está. Pero sí ha merecido la pena por el mero hecho de que me quedan ganas de seguir Fíjate. haciendo otra parte que no sea narrar, que no sea reinventarme, que es lo que me gusta más hacer, pero seguir. Pues José, te comenté precisamente en Twitter cuando te puse ese mensaje que curiosamente la primera entrevista que hice en Mm. Punto de Break cuando entré en 2014 fue precisamente a ti. Y mira, pues en cierta manera pues me siento... Círculo. Sí, sí, de verdad que es muy bonito poder cerrar esto aquí, que nada, que te vaya muy bien en ese nuevo proyecto que tengas y, oye, aquí siempre tendrás tu casa para cuando quieras y espero que te vaya muy bien, que eres un gran tío y ahí ese cariño que te llevas que te Sí. llevas de todo el mundo, de verdad que es merecido. En este caso sabes, José, que es mutuo, ¿vale? Déjame que deje un mensajito final, que sé que has tenido unas semanas un tanto complicadas, ¿eh? Para todos tus seguidores también. Anda, a ver. Sí, no, sí, sí, déjame que te lo haga. Déjame que te lo haga porque además el cariño es mutuo. Porque además hemos tenido la suerte de conocernos, de charlar cara a cara, Ujú. aunque haya sido poco, ojalá ahora más, ¿vale? Y yo sé que tú, quizás sin ser un profesional del periodismo, porque ibas para enfermero, ¿eh? Has sabido hacerte muy profesional del periodismo y has sabido leer y entender y aprovechar perfectamente cómo está el mundo de la comunicación. Y te puedo asegurar que yo he consultado Punto de Break para enterarme de muchas noticias, que mis compis de narración lo hacen a menudo, y si no le preguntas a Borjita Zugadi, que os tiene en un altar, ¿vale? Y que entiendo que el periodismo que se hace ahora es ese periodismo que yo critico del clickbait, pero es que también tiene que ser así. Y a lo mejor también con el tiempo hay que adaptarse a las nuevas modas o respetarlas, ¿vale? Y ese es el mensaje, que sabes que te tengo mucho cariño también, Te José. lo A agradezco, lo te lo mejor agradezco. termino pidiendo, después de las flores, igual te pido trabajo. Bueno, bueno, veremos a ver cómo estamos por aquí también. Que te lo Muy agradezco bien. mucho, José, que te vaya muy bien y nos vemos prontito, ojalá. Hasta pronto. Seguro que sí, José. Un abrazote grande.